¿Cómo has podido traer esta vergüenza a nuestra familia? Mi padre rugió con su voz, llenando cada rincón de la cocina. Estaba al frente de la mesa, su rostro marcado por la decepción y la furia. Eliza se apoyó casualmente contra la encimera, con los brazos cruzados y los labios apretados en una delgada línea, mientras observaba la escena desplegarse. Me senté allí, aturdida, mi corazón latiendo a toda velocidad, el peso de su juicio me sofocaba. Mi nombre es Emma Morgan, tengo 26 años y esta noche mi mundo se está desmoronando. Mi padre, el único progenitor que me queda, me miraba como si fuera una extraña. Eliza, mi hermana gemela, la que siempre lograba salir airosa, ni siquiera intentó defenderme y ahora me acusaba de algo que no hice. Me di cuenta de que estaba completamente sola. Todo comenzó cuando llegaron órdenes judiciales a la casa de mi padre, cada una más alarmante que la anterior. Afirmaban que había incumplido con múltiples préstamos, cuentas que no recordaba haber abierto. En las últimas semanas, había recibido algunas llamadas extrañas hablando de préstamos que supuestamente debía devolver, pero las desestimé como llamadas de estafa. Sin embargo, las acusaciones eran oficiales y el peso de las amenazas legales pendía sobre mí como una nube de tormenta. Fue entonces cuando todo se desmoronó realmente. No lo hice, papá, dije con voz temblorosa pero firme. No sé cómo pasó esto, pero no fui yo. Eliza desplazó la mirada, brillando mientras finalmente habló. Vamos, Emma, ¿de verdad estás negando esto? Todo el mundo sabe que tu nombre está en los documentos, dijo su voz cargada de lástima. ¿Por qué no dices la verdad y dejas de prolongar esto? La expresión de mi padre se endureció mientras me miraba. ¿Qué estás diciendo? ¿Que todo esto es una coincidencia? Los préstamos, las quejas, las acusaciones de personas en esos lugares. ¿Por qué te habrían elegido a ti sin motivo? Tragué saliva intentando mantener mi voz firme, porque alguien me ha tendido una trampa, papá. Alguien usó mi nombre. No sé cómo, pero te juro que no hice nada de esto. Mis ojos se desviaron hacia Eliza, quien levantó las manos en una rendición fingida. ¿En serio? ¿Frame? Dijo su tono goteando incredulidad. ¿Quién se tomaría tantas molestias y por qué tú de todas las personas? Esto suena más a excusa que a cualquier otra cosa. Mi padre sacudió la cabeza, paseando por la habitación. Emma, siempre he intentado ser paciente contigo, pero esto es demasiado. Ya no eres una niña, debes asumir la responsabilidad de tus acciones. Hasta que puedas hacerlo, no eres bienvenida aquí. Sus palabras me golpearon como una bofetada, y sentí que el suelo bajo mis pies se desplomaba. ¿Me estás echando? Susurré. Me quedé allí congelada mientras las palabras de mi padre se hundían en mí. Eliza suspiró dramáticamente y sacudió la cabeza. Lamento que esto suceda, pero tal vez un tiempo lejos te ayude a reflexionar, Emma, dijo su voz melosa con una falsa preocupación. La miré, mi garganta tensándose de ira e incredulidad. Te encanta esto, ¿verdad? Dije con voz baja. Has sido la perfecta toda tu vida, y ahora me ves asumir la culpa por algo que no hice. Eliza no es el problema aquí, Emma, mi padre interrumpió. Tú lo eres. No hagas que esto sea más difícil de lo que tiene que ser. Haz tus maletas y vete esta noche. La finalidad en su tono no dejaba espacio para discusión. Mi pecho dolía mientras me daba la vuelta, parpadeando para contener las lágrimas, sabiendo que no importaba lo que dijera, nadie me creería. Empacé mis cosas en silencio, cada objeto un doloroso recordatorio de la vida que dejaba atrás. Las paredes de mi habitación infantil ahora parecían ajenas, como si pertenecieran a alguien más, una versión de mí que ya no existía. Eliza se apoyó casualmente en el marco de la puerta, observándome con una expresión inescrutable. Ojalá no tuviera que ser así, dijo suavemente, su tono cargado de una simpatía que no parecía del todo real. Mantuve la espalda hacia ella, metiendo ropa en mi bolsa de viaje, también a mí, murmuré, mi voz pesada de derrota. Todo parece tan malo ahora, Emma. Tal vez un tiempo lejos te ayude a descubrir qué pasó, añadió. Me detuve un momento, aferrándome al borde del tocador. No lo hice, dije en voz baja. No sé cómo ni por qué está sucediendo, pero no lo hice. Las palabras de Eliza resonaron en mi mente mientras cerraba mi bolsa y salía de la habitación, incapaz de sacudir la sensación de que algo no encajaba. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era irme. El aire nocturno era frío y cortante mientras salía al exterior, mi bolsa colgada sobre un hombro. La casa detrás de mí, que una vez fue un lugar de calor y recuerdos, ahora se erguía como una sombra llena de acusaciones y traición. Me detuve al borde del camino de entrada, mirando hacia atrás a la ventana donde aún brillaba la luz débilmente. Papá ni siquiera había salido a verme partir, había tomado su decisión y no se molestó en mirar atrás.
La voz de Eliza resonaba en mi cabeza: espero que lo descubras por tu propio bien. Sus palabras parecían huecas, pero se aferraban a mí como una espina. ¿Cómo habían llegado las cosas a este punto? ¿Por qué todo apuntaba hacia mí cuando no había hecho nada malo? Mientras caminaba por la calle, aferrándome a la correa de mi bolsa, me dije una cosa: quizás no tuviera respuestas ahora, pero no pararía hasta encontrarlas. Algo no encajaba y estaba decidida a descubrirlo, incluso si nadie me creía. La estación de autobuses estaba casi vacía cuando llegué. Las luces fluorescentes parpadeantes proyectaban largas sombras sobre el suelo de baldosas. Compré un boleto de ida a la ciudad más cercana, mis dedos temblando mientras entregaba el dinero. El empleado apenas me miró, deslizando el boleto sobre el mostrador sin decir palabra. Encontré un asiento en un rincón, lejos de los pocos pasajeros dispersos. La realidad de todo comenzó a hundirse en mí mientras miraba el boleto arrugado en mi mano. Ahora estaba sola, sin hogar ni familia a la que recurrir. Mi mente se llenó de preguntas que no podía responder. ¿Cómo podía todo desmoronarse tan rápidamente? ¿Quién se tomaría tantas molestias para tenderme una trampa y por qué? El motor de un autobús que se acercaba rugió en la distancia, sacándome de mis pensamientos mientras el vehículo se detenía. Apreté mi bolsa y me levanté. Esta no era la vida que había imaginado, pero era la que debía enfrentar ahora, un paso a la tiempo. Los primeros días después de dejar mi hogar fueron un borrón de habitaciones de motel baratas, fideos instantáneos y noches inquietas. Apenas me estaba manteniendo a flote, mi mente giraba con todo lo que había perdido. Pero quedarme en la cama y lamentarme no iba a resolver nada. Necesitaba sobrevivir y eso significaba encontrar un trabajo, cualquier trabajo. Conseguí un puesto en una pequeña tienda de ropa en el centro. No era glamoroso, pero era algo que me mantendría ocupada y me daría un salario. Mi compañera de trabajo, Mia, era unos años mayor que yo, con cabello rojo brillante y una actitud de mediodía. No se entrometía, pero tenía una forma de hacerme hablar sin darme cuenta. Una tarde lenta, mientras doblábamos camisetas cerca del registro, me encontré abriéndome sobre lo que había sucedido. Ha sido una pesadilla, admití, apilando un montón de suéteres. No sé cómo mi nombre se vio involucrado en esto. Nunca he hecho algo así en mi vida. Mia se detuvo, apoyándose contra el mostrador. Eso es duro, dijo, frunciendo el ceño. Dijiste que se trataba de préstamos y fraude, ¿verdad? ¿Alguna vez pensaste que tal vez alguien podría haberse hecho pasar por ti? Me detuve a mitad de camino, sus palabras me golpearon como un golpe. Hacerse pasar por mí, repetí. La idea era extraña pero de alguna manera plausible. Supongo que es posible, pero ¿quién se tomaría tantas molestias? Ella se encogió de hombros, inclinando la cabeza. No lo sé. ¿Hay alguien que se te parezca lo suficiente? Su pregunta flotó en el aire, pesada de implicaciones. Por un momento, no pude responder. Mi mente se desvió hacia la única persona que encajaba perfectamente en esa descripción, Eliza. Pero no, ¿por qué haría algo así? Aún así, la semilla de la duda había sido sembrada y no podía sacudirla. Me detuve, mis manos congeladas a mitad de camino. Tengo una hermana gemela, dije lentamente, las palabras sonando extrañas al salir de mi boca. Somos idénticas, Eliza, pero ella nunca haría algo así. Todos la aman. Mia levantó una ceja, apoyando sus codos en el mostrador. Una gemela idéntica, Emma, venga. Si alguien está haciendo esto, necesitaría parecerse exactamente a ti y me estás diciendo que tu hermana es completamente inocente. Sacudí la cabeza, la idea retorciéndome el estómago. Siempre ha sido la perfecta. Mi padre confía en ella por completo, todos lo hacen. No hay forma de que arriesgara todo por algo así. Además, ¿por qué me tendería una trampa? Mia dio una breve risa, el tipo de risa que no estaba destinada a ser divertida. No lo sé, celos, rencor. Te sorprenderías de lo que la gente es capaz de hacer cuando cree que no será atrapada. Quiero decir, ¿quién mejor para hacerse pasar por ti que alguien que se te parece exactamente? Sus palabras me hicieron sentir incómoda, pero también plantaron una duda persistente en mi mente. No quería creerlo, no podía creerlo, pero las piezas comenzaron a encajar de una manera que no podía ignorar. ¿Y si la persona en quien más confiaba había estado detrás de todo desde el principio? Esa noche me quedé despierta en mi pequeño apartamento, mirando las grietas en el techo. Las palabras de Mia resonaban en mi mente, negándose a dejarme descansar. ¿Quién mejor para hacerse pasar por ti que alguien que se te parece exactamente? Eliza siempre había sido el centro de atención, la que podía hablar su camino fuera de cualquier cosa, y yo era la callada, el objetivo fácil. Pero, ¿podría ella realmente hacer algo tan cruel? Saqué mi teléfono y comencé a deslizar a través de viejas fotos.
Allí estábamos Eliza y yo, lado a lado, prácticamente imágenes especulares. Recordé cómo solía bromear sobre lo fácil que sería engañar a la gente. En ese momento parecía inofensivo, solo su forma de ser juguetona, pero ahora parecía que esas bromas escondían algo más oscuro. Aunque no quería admitirlo, una parte de mí no podía sacudir la posibilidad. Si era Eliza, había ido a grandes extremos para asegurarse de que yo asumiera la culpa. Y si eso era cierto, necesitaba pruebas. No podía confrontarla o a nadie más sin evidencia. Esto ya no se trataba solo de limpiar mi nombre, se trataba de encontrar la verdad, no importa cuánto doliera. A la mañana siguiente, tomé una decisión. No llamaría a mi padre ni a Eliza, no por ahora. Si había alguna posibilidad de que Mia tuviera razón, confrontarlos sin pruebas solo empeoraría las cosas. En su lugar, me enfocaría en encontrar respuestas. En el trabajo, le dije a Mia que quería investigar. Sin saber cómo reaccionaría a mi sorpresa, sonrió y aplaudió con las manos. Finalmente, dijo: estaba esperando a que decidieras luchar. Déjame ayudarte. Su entusiasmo me cogió desprevenida. No tienes que involucrarte, dije nerviosamente, retorciendo un perchero en mi mano. No seas ridícula, vivo por este tipo de cosas, replicó Mia con un guiño. Además, 2 cabezas son mejores que una, ¿verdad? Empecemos por lo básico. ¿De dónde vinieron estas reclamaciones de fraude? ¿Tienes algún documento o detalles? Asentí, sacando una carpeta de mi bolsa. Había logrado conservar copias de las notificaciones que habían sido enviadas a la casa de mi padre. Mia las revisó, sus ojos entrecerrándose mientras pasaba las páginas. La mayoría de estas están vinculadas a préstamos y cuentas, dijo, tocando los papeles con su dedo. Deberíamos verificar dónde se abrieron, tal vez haya un rastro que podamos seguir. Por primera vez en semanas, sentí un destello de esperanza. La determinación de Mia me dio fuerza y juntas comenzamos a armar el rompecabezas. Si Eliza o alguien más estaba detrás de esto, lo descubriríamos de una u otra manera. Todo comenzó cuando llegaron órdenes judiciales a la casa de mi padre, cada una más alarmante que la anterior. Afirmaban que había incumplido con múltiples préstamos, cuentas que no recordaba haber abierto. Las acusaciones eran oficiales y el peso de las amenazas legales pendía sobre mí como una nube de tormenta. Durante los siguientes días, Mia y yo trabajamos incansablemente durante nuestros descansos para almorzar y después de los turnos. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina de Mia, revisando la documentación y tratando de rastrear las cuentas. Ella tenía un don para los detalles, notando cosas que yo había pasado por alto, como pequeñas variaciones en la escritura, y las ubicaciones donde se abrieron las cuentas. Mira esto, dijo una tarde, deslizando un documento hacia mí. La firma aquí no coincide exactamente con la tuya, es similar pero no idéntica, y todas estas cuentas fueron abiertas en la ciudad de al lado. Me quedé mirando el papel, mi corazón latiendo a toda velocidad. Eliza había estado en esa ciudad hace un par de años, dijo que era para un proyecto de voluntariado. Me detuve, las palabras atascándose en mi garganta. ¿Crees que?, preguntó Mia, recostándose en su silla con una expresión seria. Está empezando a parecer que alguien usó tu nombre mientras estaban allí, y si ella pasó tiempo en esa ciudad. Dejó la frase en el aire, la implicación pesada. Tragué saliva, no quiero saltar a conclusiones, pero está empezando a sentirse como si todos los caminos llevaran a ella. Mia asintió, necesitaremos más pruebas. Si ella realmente hizo esto, habrá un rastro más grande. Vamos a buscar transacciones o registros vinculados a estas cuentas. Su confianza me dio el empujón que necesitaba. No estaba lista para acusar a Eliza directamente, pero las piezas estaban cayendo en su lugar. Podía sentirlo, estábamos acercándonos a la verdad. El primer lugar en la lista era una pequeña cooperativa de crédito en el borde de la ciudad. Mia y yo entramos, el olor a papel y café estancado flotando en el aire. Una joven detrás del mostrador miró hacia arriba y sonrió. Bienvenida de nuevo, dijo animadamente. Me congelé, disculpa, dijo la mujer, su sonrisa vacilando ligeramente antes de recuperarse. Pensé que habías estado aquí antes. ¿Te pareces mucho a alguien? Mia me lanzó una mirada rápida pero no dijo nada. Forcé una sonrisa y me acerqué al mostrador. En realidad, estoy aquí por un préstamo que se abrió en mi nombre. Necesito entender los detalles. La mujer asintió, tecleando algo en su computadora mientras sus ojos revisaban la pantalla. Sí, veo la cuenta. Fue abierta hace 2 años. Proporcionaste los documentos en persona, así que solo necesitamos verificar algunos detalles en persona. Repetí, mi voz temblando. Sí, dijo lentamente, su mirada saltando entre mí y la pantalla. Trajiste tu identificación y firmaste los formularios aquí en la sucursal.
Se detuvo y luego agregó, fue durante una tarde tranquila. Lo recuerdo porque hablamos brevemente sobre lo cálido que hacía para esa época del año. Mia se apoyó casualmente contra el mostrador, su expresión calmada pero sus ojos afilados. ¿Hay alguna posibilidad de que puedas mostrarnos una copia de esos documentos? Queremos revisar todo con cuidado. La empleada dudó, no puedo dejar que los tomen, pero puedo mostrarles las escaneos en el sistema. Giró ligeramente la pantalla y allí estaba, mi nombre, mi firma y mi rostro, excepto que no era exactamente mi rostro. Mia se acercó más, su voz baja, esa es tu hermana, ¿verdad? Mi estómago se hundió. El rostro en la pantalla era idéntico al mío, pero con sutiles diferencias que no podía negar. Era Eliza. Mis manos temblaban mientras la verdad que había estado evitando me miraba directamente. Ese día visitamos 2 lugares más, cada experiencia era inquietantemente similar. En cada banco o oficina de préstamos, los empleados actuaban como si me conocieran, saludándome con familiaridad o haciendo referencia a conversaciones que nunca había tenido. En una oficina, un hombre de mediana edad detrás del escritorio incluso se rió. No pensé que te veríamos tan pronto, dijo, revolviendo papeles en su escritorio. Forcé una sonrisa educada, mi estómago retorciéndose. En realidad, estoy aquí por algunas discrepancias con una cuenta abierta en mi nombre, dije con cuidado. Su sonrisa se desvaneció ligeramente y miró hacia arriba. Estás diciendo que hay un problema, pero tú proporcionaste toda la documentación cuando estuviste aquí el mes pasado. Mia se inclinó hacia adelante, su tono casual pero firme. ¿Hubo algún documento de identificación involucrado? Tal vez aún lo tengan en archivo. El hombre frunció el ceño pero asintió. Por supuesto, déjame abrir la cuenta. Cuando los documentos aparecieron en su pantalla, mi corazón se hundió. El rostro que me miraba desde la identificación era inconfundible, el rostro de Eliza, con mi nombre. Mi estómago se revolvió mientras la realidad me golpeaba como un tren de mercancías. Era Eliza todo el tiempo. El rostro en la identificación, la firma en los formularios, la forma segura en que había llevado a cabo los fraudes. Era ella. Mi hermana gemela, mi propia carne y sangre, había utilizado nuestro parecido idéntico para robar mi nombre, mi identidad y dejarme que soportara las consecuencias. Me quedé mirando la pantalla en incredulidad, mi pecho apretándose con una mezcla de traición y rabia. Mia colocó una mano tranquilizadora sobre mi hombro, su expresión una mezcla de simpatía y furia silenciosa. Ha estado preparándote desde el principio, dijo suavemente, sus palabras cortando el silencio como una cuchilla. Quería gritar, llorar, salir corriendo de la habitación y exigir respuestas a Eliza, pero todo lo que podía hacer era quedarme allí congelada mientras el peso completo de lo que había hecho se estrellaba contra mí. Mi propia hermana me había tendido una trampa, y mi padre había creído en ella sin cuestionar. Al salir de la oficina, mi mente corría, reuniendo todo lo que había ignorado o descartado durante el último año. La repentina obsesión de Eliza por la moda de alta gama, las bolsas de diseño, los abrigos confeccionados, la joyería cara que había lucido en las cenas familiares. Le había preguntado una vez cómo podía costear todo eso y se había reído, diciendo, oh, solo un pequeño regalo para mí misma, sabes que he estado ahorrando. En ese momento la creí, ¿por qué no iba a hacerlo? Siempre había sido la que tenía todo bajo control. Pero ahora esos recuerdos adquirían un matiz siniestro. La forma en que evitaba detalles, las compras extravagantes que no coincidían con su modesto trabajo, la mirada satisfecha que obtenía cada vez que cuestionaba su éxito. Todo tenía sentido. No había estado ahorrando, había estado usando mi nombre para financiar su estilo de vida, dejándome que enfrentara las consecuencias. Al día siguiente, me reuní con un abogado llamado David Cole, un hombre tranquilo de mediana edad con una mirada afilada que parecía ver a través de cada palabra. Su oficina era modesta pero ordenada, con archivos apilados limpiamente sobre su escritorio, y un ligero aroma a café flotando en el aire. He sido notificada de que incumplí con múltiples préstamos, expliqué, mi voz firme a pesar de los nervios burbujeando bajo la superficie. No quería que esto sucediera, pero necesito entender las implicaciones legales si no pago, o si lo hago. David se recostó en su silla, uniendo sus manos. Si pagas los préstamos incumplidos, no borrarás los registros de los incumplimientos, pero puede evitar acciones legales adicionales como demandas o embargos salariales. Sin embargo, tu historial crediticio seguirá mostrando los incumplimientos a menos que los prestamistas acuerden eliminarlos, lo cual no está garantizado. Asentí, digiriendo la información, y si no pago, eso es un asunto diferente, dijo. Los prestamistas podrían escalar a demandas para recuperar los fondos. Si ganan, podrían buscar sentencias en tu contra, que podrían incluir el embargo de bienes o el embargo salarial.
También podría afectar tu capacidad para obtener crédito o préstamos en el futuro. Su explicación era clara, pero me dejó una sensación de hundimiento en el estómago. ¿Pagándolos al menos ayudaría a limpiar mi nombre, aunque los incumplimientos sigan en el registro? David inclinó la cabeza, considerándolo. Podría demostrar buena fe, mostrando que estás asumiendo la responsabilidad y tratando de resolver el problema. Sin embargo, limpiar tu nombre por completo requeriría abordar cómo se originaron los préstamos en primer lugar. Si hay alguna duda sobre robo de identidad o fraude, eso necesitaría ser investigado. Asentí, mi corazón latiendo a toda velocidad. No estaba lista para mencionar a Eliza o la posibilidad de fraude, no por ahora. Por ahora, solo necesitaba enfocarme en lo que se podía hacer. Y en lo peor que podría pasar si no actuaba. Me detuve un momento antes de hablar. ¿Qué pasaría si, hipotéticamente, alguien hubiera robado mi identidad y usado mi nombre para abrir esos préstamos? ¿Cambiaría algo? David se inclinó hacia adelante, su mirada afilada ligeramente. Si tu identidad fue robada, es un asunto grave. No serías legalmente responsable de los préstamos, pero necesitarías proporcionar evidencia para demostrar que no fuiste tú quien los abrió. Eso generalmente implica presentar un informe policial, notificar a los prestamistas y disputar las cuentas con las agencias de crédito. ¿Y si no puedo probar que no fui yo? Pregunté, mi voz apenas audible. Entonces se vuelve mucho más complicado, respondió. La carga de la prueba recae en ti para demostrar que no abriste las cuentas. Sin eso, los prestamistas seguirán tratándote como la parte responsable. Pero si puedes reunir alguna evidencia, como estar en un lugar diferente en el momento o mostrar discrepancias en los documentos de solicitud, puede hacer una gran diferencia. Asentí, sus palabras hundiéndose en mis hombros como pesos. Entonces, pagarlos no limpiaría mi nombre si creen que fui yo quien abrió los préstamos, ¿no? Dijo David. No del todo. Detendría las acciones legales en tu contra por los incumplimientos, pero la historia de los préstamos, y la suposición de que los abriste seguirían a menos que demuestres lo contrario. Si hay alguna posibilidad de que alguien más esté detrás de esto, debes investigarlo ahora. Cuanto más esperes, más difícil será reunir evidencia. Asentí de nuevo, mi mente corriendo. Su consejo tenía sentido, pero también significaba que no podía evitar la verdad para siempre. La expresión de David se suavizó ligeramente mientras se inclinaba hacia adelante, su voz firme. Si puedes demostrar que tu identidad fue robada, y no fuiste tú quien abrió esos préstamos, no serás considerada responsable de las deudas. Los prestamistas tendrán que cerrar las cuentas fraudulentas y dejar de perseguirte. Tu informe crediticio también puede ser corregido para eliminar las marcas negativas asociadas con esas cuentas. Un destello de alivio apareció por un momento antes de que otra pregunta se colara. ¿Y qué pasa con la persona que robó mi identidad? Pregunté. Eso depende, dijo David, su tono firme. Si presentas evidencia de robo de identidad, se convierte en un asunto penal. Las autoridades podrían involucrarse y la persona responsable podría enfrentar cargos por fraude, falsificación u otros delitos relacionados. Las penas podrían incluir multas, restitución a los prestamistas o incluso tiempo en prisión, dependiendo de la gravedad del caso. Tragué saliva. Entonces, si presento pruebas, quedaré absuelta, pero la persona detrás de esto podría enfrentar consecuencias graves, dije. Sí, respondió. Limpiar tu nombre es tu prioridad. Si alguien cercano a ti es responsable, sé que puede sentirse complicado, pero recuerda que esto no solo se trata de dinero, se trata de justicia y protegerte de más daño. Asentí lentamente, sus palabras asentándose pesadamente en mi pecho. Si llegaba a eso, tendría que tomar una decisión. Proteger a la persona que me traicionó o finalmente luchar por mi propia verdad. La decisión pesaba mucho sobre mí, pero sabía que no podía seguir huyendo de la verdad. Eliza tenía que enfrentar las consecuencias de lo que había hecho, no solo por mí, sino por la familia que había engañado tan fácilmente. No podía dejar que sus acciones arruinaran mi vida, pero al mismo tiempo, la idea de enviarla a la cárcel me revolvía el estómago. Fue entonces cuando se formó el plan en mi mente. La confrontaría, pero a mis condiciones. Mi familia solía tener una gran reunión cada año, con todos presentes. Allí expondría las pruebas de lo que ella había hecho. Quería que sintiera el peso de su traición, que viera la decepción en los ojos de nuestro padre, y que fuera responsable de lo que me había hecho. Pero no la entregaría a las autoridades, no si ella acordaba arreglar las cosas. Eliza tendría que saldar los préstamos que había tomado en mi nombre, arreglaría este desastre y asumiría la responsabilidad silenciosamente, sin arrastrarme a través de más humillaciones o batallas legales. Era un compromiso, uno que le ahorraba las peores consecuencias mientras me daba la justicia que merecía.
La reunión familiar estaba solo a una semana de distancia, lo que me daba justo el tiempo suficiente para reunir todo lo que necesitaba, cada documento, cada pieza de evidencia, cada hecho que no dejaría espacio para que ella negara lo que había hecho. Esta vez, Eliza no podría hablar su camino fuera de esto, enfrentaría la verdad y todos los demás también. Los días previos a la reunión se sintieron como un borrón, cada momento libre se pasó revisando la evidencia que había recogido, fotos de los documentos falsificados, estados de cuenta bancaria e, incluso grabaciones de los empleados bancarios que, sin saberlo, habían confirmado las acciones de Eliza. Cada pieza encajaba como un rompecabezas, construyendo un caso irrefutable contra ella. Mia estuvo a mi lado en todo momento, su energía incansable manteniéndome enfocada cuando el peso de todo amenazaba con aplastarme. «Lo tienes, Emma», dijo mientras empacaba los archivos en una carpeta ordenada la noche antes de la reunión. «Solo sigue el plan, no dejes que ella distorsione esto». Asentí, mis manos temblando ligeramente mientras cerraba la carpeta. «Ha estado haciendo esto durante tanto tiempo, Mia. ¿Y si nadie me cree? ¿Y si papá se pone de su lado otra vez?» Mia colocó una mano tranquilizadora sobre mi hombro. «Esta vez no solo estás hablando tu verdad, la estás mostrando. No pueden discutir con hechos, Emma. Has hecho todo lo que podías, ahora es hora de dejar que la verdad haga el resto». Sus palabras permanecieron conmigo mientras me acostaba esa noche, mis nervios enredados con anticipación. Mañana, todo cambiaría de una u otra manera. El momento en que crucé la puerta, una oleada de escaleras frías me golpeó como una bofetada en la cara. Las conversaciones se detuvieron a mitad de oración, las cabezas se volvieron y sentí el peso de 50 pares de ojos juzgadores clavados en mí. Mi corazón latía a toda velocidad, pero enderecé los hombros y seguí caminando hacia el interior de la habitación, negándome a dejar que su desdén me rompiera. Susurros me siguieron mientras pasaba. ¿Puedes creer que tuvo el valor de presentarse después de todo lo que ha hecho? Increíble. He oído que la están llevando a juicio. La habitación estaba llena de parientes que no había visto en años, llenando el espacio. Mi padre estaba cerca de la chimenea, hablando con el tío Richard, pero cuando me vio, su rostro se oscureció. Eliza, siempre la actriz, estaba cerca de la mesa del buffet, rodeada de un grupo de primos que pendían de sus palabras. Me lanzó una mirada, sus ojos entrecerrándose ligeramente, pero su expresión se transformó rápidamente en una de piedad practicada. «Emma», llamó mi padre, su voz cortante y fría. «Me sorprende que hayas venido». Forcé una sonrisa educada y mantuve mi terreno. «Por supuesto que vine, es una reunión familiar, ¿no?». La tensión era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Eliza se acercó, un trago en la mano, su voz goteando con descendencia. «Es valiente de tu parte venir aquí después de todo lo que ha pasado», dijo dulcemente. «Sé que las cosas han sido difíciles para ti últimamente». Apreté los puños a mis costados, mi carpeta segura bajo el brazo. «No tienes idea, Eliza, pero es por eso que estoy aquí. Tengo algo que decir y creo que todos aquí merecen escucharlo». La habitación se quedó en silencio mientras su sonrisa se desvaneció ligeramente, reemplazada por un destello de inquietud. Esta vez no iba a dejar que ella controlara la narrativa, esta vez, la verdad hablaría por sí misma. Me adelanté, mi corazón latiendo tan fuerte que apenas podía escucharme a mí misma pensar. La habitación cayó en un silencio incómodo. Todos los ojos estaban clavados en mí. Podía ver la incredulidad, la ira, la piedad en sus rostros, pero me centré en Eliza. Su confianza segura todavía estaba allí, pero noté el más leve destello de tensión en sus ojos. Sabía que algo estaba a punto de suceder. Comencé, mi voz firme a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. «Muchos de ustedes han oído cosas sobre mí recientemente, cosas que me hacen parecer una mentirosa y una ladrona. Me han acusado de incumplir con préstamos que nunca tomé, y de arruinar la reputación de la familia. Me ha dolido profundamente pensar que tantos de ustedes creen que podría hacer algo así». Me detuve, escaneando la habitación y dejando que el silencio se asentara. Eliza se movió ligeramente, su sonrisa adelgazando, «Pero no vine aquí a suplicar mi inocencia con palabras solamente. Vine aquí con pruebas». Saqué la carpeta de debajo de mi brazo y la sostuve en alto. «Todo lo que estoy a punto de mostrarles está documentado y verificable, estados de cuenta bancaria, testimonios de testigos, incluso grabaciones de los lugares donde supuestamente se tomaron estos préstamos». Murmullos recorrieron la multitud y abrí la carpeta, sosteniendo el primer documento. «Esta es la solicitud del préstamo. La firma no es mía. La identificación, aunque usa mi nombre, no es yo, es ella». Señalé directamente a Eliza. Un grito de sorpresa resonó por la habitación, y su fachada segura se resquebrajó por un momento antes de que rápidamente se recuperara.
Eso es ridículo, dijo, su voz subiendo mientras se reía nerviosamente. ¿Por qué haría algo así, Emma? Esto es desesperado, incluso para ti. Pero no me detuve. Presenté cada pieza de evidencia, la escritura desigual, las fechas en que estuvo en las ciudades donde se tomaron los préstamos, las descripciones de los empleados. Pieza a pieza, el rompecabezas se armó y la multitud dirigió sus ojos hacia Eliza, sus expresiones cambiando de piedad hacia mí a sospecha hacia ella. Para cuando terminé, la habitación estaba llena de tensión. Miré directamente a mi padre, su rostro pálido, sus ojos saltando entre mí y Eliza. Papá, dije, mi voz más suave ahora, sé que no quieres creer esto, pero la verdad está aquí. Ella usó mi nombre, mi identidad para financiar su estilo de vida, y me ha dejado que recoja los pedazos. Eliza se adelantó, su voz aguda, esto es una locura. Ella está mintiendo, tratando de volver a todos en mi contra porque está celosa. Todos saben que siempre ha estado celosa de mí. Pero el peso de la evidencia habló más fuerte que sus palabras y, por primera vez, vi duda en los ojos de aquellos que siempre habían creído en ella. La habitación estaba llena de un silencio atónito mientras terminaba de hablar, mi evidencia expuesta para que todos la vieran. Rostros que una vez mostraron desdén y juicio ahora mostraban shock y incredulidad, sus miradas desviándose de mí hacia Eliza con creciente inquietud. Susurros se extendieron como un incendio y pude ver el cambio, lento al principio pero innegable. Por primera vez, me creyeron. El rostro de Eliza se retorció de ira mientras los susurros crecían, el peso de la evidencia presionándola. Esto es ridículo, ladró, su voz afilada y temblando. No tengo que quedarme aquí y escuchar estas mentiras. Empujó a la multitud, sus tacones golpeando furiosamente contra el suelo mientras se apresuraba hacia la puerta. Todos son patéticos por creerle, gritó por encima del hombro. La habitación quedó en un silencio atónito tan pronto como la puerta se cerró detrás de Eliza. En cuanto el silencio se rompió, la habitación estalló en una mezcla de murmullos y disculpas vacilantes. Unos pocos parientes se acercaron a mí, sus voces suaves y cargadas de culpa. Lo siento mucho, Emma, dijo una prima, sus ojos llenándose de lágrimas. No teníamos idea. Pero no pude quedarme a escuchar. Mi corazón latía a toda velocidad mientras me daba la vuelta y seguía a Eliza, empujando a la multitud. Necesitaba confrontarla sola. Emma, espera, llamó mi padre, su voz detrás de mí. Me detuve por un momento y luego seguí adelante. Escuché sus pasos detrás de mí mientras salía al aire fresco de la noche, escaneando el estacionamiento en busca de Eliza. Allí estaba, forcejeando con las llaves de su coche, sus manos temblando mientras intentaba desbloquear la puerta. Eliza, grité, mi voz resonando en el silencio del estacionamiento. Se detuvo y luego se dio la vuelta para enfrentarme, su expresión una mezcla de furia y pánico. Mi padre se acercó, su respiración jadeante, y miró entre las dos, confusión y rabia grabadas en su rostro. ¿Qué demonios está pasando aquí?, exigió, su voz rompiendo el silencio tenso. Me adelanté, mis ojos fijos en Eliza. No vas a escapar de esto. Necesitamos hablar ahora mismo. Los ojos de Eliza saltaron entre mí y nuestro padre, su pánico apenas oculto bajo su mirada desafiante. Cruzó los brazos, apoyándose contra el coche como si pudiera protegerse de lo que venía. Admite esto, Eliza, dije, mi voz firme pero tranquila. Dile a papá la verdad sobre lo que hiciste, o no tendré más remedio que llevar esto a las autoridades. Su mandíbula se tensó y por un momento pensé que podría explotar, pero el peso de la situación la presionaba y ella lo sabía. Eliza, papá, dijo él, su voz temblando, llena de ira y desesperación. ¿Es cierto lo que Emma está diciendo? ¿De verdad hiciste esto? Eliza se burló, rodando los ojos. Vale, sí, lo hice, exclamó, lanzando las manos al aire. Usé su nombre para los préstamos. No pensé que llegaría tan lejos. Pensé que nadie se daría cuenta. Papá retrocedió un paso, su rostro pálido. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿A tu propia hermana? ¿A esta familia? Eliza respondió con una voz que se quebraba. No pensé que se pondría tan dramática. Siempre ha estado bajo el radar. Pensé que simplemente asumiría la culpa y seguiría adelante. Sacudí la cabeza, mi corazón latiendo a toda velocidad. No solo me lastimaste, Eliza. Destruiste mi vida. Y estaba dispuesta a dejar que te salieras con la tuya si solo admitías la verdad y arreglabas las cosas. Pero si no saldas esos préstamos y no limpias mi nombre, aseguraré que todos sepan lo que has hecho, incluyendo la policía. Eliza se quedó congelada, el peso de mi ultimátum pesando en el aire. Por primera vez, no tenía una respuesta, ninguna forma de encantar su camino fuera del desastre que había creado. La desafío de Eliza se derrumbó,
sus hombros cayendo mientras las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Miró hacia el suelo, incapaz de enfrentar la mirada de ninguno de los dos. Lo siento, susurró, su voz apenas audible. Nunca quise que llegara a esto. Simplemente. No lo pensé bien. Papá la miró, su expresión una mezcla de decepción e incredulidad. No pensaste, Eliza. ¿Te das cuenta de lo que has hecho a tu hermana, a esta familia? Ella se limpió los ojos, sacudiendo la cabeza. Lo arreglaré, dijo rápidamente, su voz temblando. Pagaré todo. Saldaré los préstamos. Limpiaré el nombre de Emma. Lo juro, haré lo que sea necesario para arreglar esto. La observé cuidadosamente, buscando cualquier indicio de manipulación, pero por primera vez, Eliza parecía genuinamente avergonzada. Mejor que lo hagas, dije, mi voz firme pero más suave ahora. Porque si no lo haces, no dudaré en dar el siguiente paso. Esta es tu última oportunidad, Eliza. Ella asintió frenéticamente. Lo haré, Emma. Lo prometo. Durante las siguientes semanas, Eliza cumplió su palabra. Contactó a los bancos, pagó los préstamos incumplidos y proporcionó declaraciones que me exoneraban de cualquier implicación. No fue un proceso fácil y no borró el daño de la noche a la mañana, pero paso a paso, mi nombre fue restaurado. Aunque no podía olvidar lo que había hecho, sentí un sentido de cierre al final. La justicia se sirvió no a través de la venganza, sino de la rendición de cuentas. Las acciones de Eliza dejaron cicatrices, pero también me dieron la fuerza para defenderme y recuperar mi vida. Mi familia comenzó a verme por quien realmente era, no por la persona que habían juzgado injustamente. Aunque la confianza con Eliza tomaría tiempo, encontré paz al saber que finalmente había salido de su sombra y entrado en mi propia luz.